Ahora sí, ¿ya ven la presentación de PowerPoint? Sí. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Esa es la parte que hemos visto la semana pasada. Hasta ahí llegamos. Más bien antepasada. Y luego vimos lo de la revista, no sé si se acuerdan. Pero bueno, ahora Sí. vamos a ver esta parte. ¿Me dicen si siguen viendo la presentación? Sí. Ok, bueno. Fíjense, vamos a ver historia en la hermenéutica. Interpretación histórico-gramatical. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos en el video de hace un momento. Algunas cosas, ¿verdad? El video era muy sencillo, muy breve, y esto otro pues también es algo breve, y algunas cosas van a relacionarlas con lo que ya vimos en ese video. Pero fíjense, nota, aquí no dice historia de la hermenéutica, ¿sí? Dice más bien historia en la hermenéutica, o bien dicho mejor, interpretación histórico-gramatical. Recordemos que la Biblia, pues es un libro que no es precisamente un libro histórico, pero tiene mucha historia y tiene mucha gramática, en este caso ya sea hebrea, si es Antiguo Testamento, tal vez algo de aramea, y griega en el Nuevo Testamento. Entonces, tiene mucho que ver la historia con la gramática. La historia, perdón, viene siendo pues los hechos que han pasado, los acontecimientos a través del tiempo, esa es la historia. Y gramatical, bueno, y ahí está hablando más que nada directamente de lo que es la escritura misma, la forma de escribir. En todo idioma hay gramática que tener en cuenta para poder entender lo que se está diciendo y podernos comunicar. Así que no dice aquí historia de la hermenéutica, sino más bien estamos viendo la historia dentro de algún pasaje y hay que considerarlo para poderle dar una mejor interpretación. Estamos hablando de la visión histórica del pasaje bíblico, ¿sí? La visión histórica del pasaje bíblico, es decir, no podemos considerar o tratar de interpretar lo mismo cuando estamos hablando en la época, por ejemplo, del diluvio, a cuando estamos, por ejemplo, hablando de la época de los jueces, una situación muy distinta. O también no podemos interpretarlo igual cuando estamos hablando, por ejemplo, de un libro poético como Salmo, Proverbios, cualquiera de los 5 que hay. Así que cada porción del tiempo, cada porción de las épocas, pues tenemos que considerarlas para poderle dar una mejor interpretación al pasaje. Fíjense, es de vital importancia entender el contexto histórico en el que se desarrolla cierto pasaje de la escritura. Recuerden, el contexto histórico. Hablando de eso, el video que veíamos nos decía un enfoque del contexto histórico. Y el video nos decía que hay dos tipos de contexto. Le llama el contexto literario, contexto histórico. Bueno, hay diferentes formas de verlo. Yo, por ejemplo, les he mencionado el contexto inmediato y el contexto general. Ahí estoy hablando muy general en cuanto al contexto. Estoy diciendo la cuestión histórica, la cuestión política, la cuestión personal del escritor, etc. Y hay otros que lo dividen de esta forma: contexto inmediato, contexto general, como yo les he enseñado, y le agregan otro, le llaman contexto remoto. Yo no lo agrego personalmente porque el contexto remoto viene siendo también un contexto inmediato. A veces pensamos que lo inmediato es lo que va a suceder ya pronto. No, inmediato puede suceder pronto o acaba de suceder. Así que cuando vemos un versículo en la Biblia, debemos considerar lo que está inmediatamente después y lo que está inmediatamente antes. Por ejemplo, la palabra próximo. La palabra próximo normalmente vemos que es algo que viene adelante. Pero no sé si se han fijado, si han escuchado la frase. Yo lo vi, un ejemplo. Este es un ejemplo que le voy a dar. Eso sucedió el domingo próximo pasado. No sé si han oído esa frase. Algo por el estilo. Próximo pasado. O sea, lo próximo no es nada más adelante, sino lo próximo está también hacia atrás, obviamente cercano, ¿verdad? Una definición que vi, que no recuerdo exactamente total, la definición completa,
pero, y la vi hace rato, es que la palabra inmediato significa algo así que va a pasar pronto o que acaba de pasar pronto, antes del momento en que se está hablando. Así que de todos modos, eso el contexto literario es importante, pero en este caso va incluido en gramatical, lo literario, gramatical, al menos en parte. Y el histórico también va dentro de esto. Así que las dos cosas yo las considero cuando estoy hablando del contexto general y el contexto inmediato. Cómo estuvo la historia ahí, lo que pasó antes, lo que pasó después, y el idioma griego, cómo se habló, cómo se escribió, más bien qué griego fue, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. El idioma griego que se usa en el Nuevo Testamento es el griego koiné. La palabra koiné significa común, es decir, lo que hablaba el pueblo. Hubo otros griegos, otros idiomas griegos más sofisticados, anteriores y posteriores. El griego actual no es igual. Así que no podemos, por ejemplo, considerar el Nuevo Testamento en griego considerando el griego actual. Claro, va muy relacionado bastante, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que han cambiado. Así que es de vital importancia entender el contexto histórico que está como parte del contexto general en el que se desarrolla cierto pasaje de la escritura. Cuando si yo le llego a preguntar, dinos cuál es, qué tipo de contexto hay. Bueno, la respuesta para mí es el contexto inmediato y es el contexto general, que ya saben ustedes, ahí va incluido lo histórico, ahí va incluido también lo gramatical, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto. Es de hecho fundamental conocerlo lo más a fondo posible para poder interpretar correctamente lo que el escritor bíblico nos quiso dar en su mensaje, ¿verdad? Es decir, lo más a fondo que se pueda. No vamos a conocer todo en realidad porque no estuvimos ahí, pero lo más que podamos nosotros profundizar para entender el contexto, eso nos va a ayudar a dar una mejor interpretación. Fíjense, vamos a considerar algunas preguntas muy importantes que debemos nosotros tener en cuenta cuando vamos a tratar de entender la Biblia. Fíjense, la primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta, hermana Rosy Morales? ¿Quién escribió el mensaje? Muy bien, ¿quién escribió el mensaje? Por ejemplo, si vemos Génesis, ¿quién escribió el mensaje? ¿Quién me puede contestar? Si vemos Génesis, ¿quién escribió el mensaje? Lo escribió Moisés. Moisés. Fíjense que hay algo muy interesante. Una cosa es que lo escribió Moisés, pero hay partes que escribió Moisés donde dice, y Aarón le dijo a tal persona, ¿sí? Entonces lo está escribiendo Moisés, pero está diciendo que un personaje le dijo a otro, ¿verdad? No eran palabras de él en todas partes, muchas veces sí es él, o por ejemplo simplemente, y Dios dijo esto, ¿verdad? Es decir, una cosa es que él lo escribió para cierta audiencia, pero también no todo lo que dice el autor, dependiendo qué tipo de libro sea, no todo lo que dice el autor lo está diciendo él. Está diciendo lo que otros dijeron y él lo está registrando. Y eso es muy importante, saber quién lo escribió, pero también quién lo dijo, a quién se lo dijo. Por ejemplo, podemos encontrar a Mateo registrando que Jesús habló, por ejemplo, no sé, con María o con Lázaro, con alguno de ellos, ¿verdad? Un ejemplo nada más. ¿Quién escribió el mensaje? Eso es muy importante. La segunda pregunta, hermano Santiago, ¿cuál es? ¿A quién o a quiénes fue dirigido el mensaje? Muy bien, entonces aquí estamos hablando de los recipientes o los receptores o la audiencia. Ahorita vamos a abundar un poquito más en ello. ¿A quién o a quiénes fue dirigido el mensaje que está ahí escrito? Entonces, pues Moisés le habló a tal tipo de personas, pero también hay que considerar que algunas partes está diciendo que tal persona le dijo a otra persona, ¿verdad? La tercera pregunta, hermana Sabrina, la tercera pregunta. Hermana Chanti, a ver, hermana, ¿En qué sí. lugar fue escrito?
Muy bien, eso es importante también. ¿En qué lugar fue escrito? Por ejemplo, si nos podemos estudiar dónde fueron escritas la Biblia, obviamente fue en diferentes lugares. Por ejemplo, Lucas. Lucas que andaba en viajes por varias partes, incluso con el apóstol Pablo, y él está haciendo una narración y en cada lugar donde iba se ponía a escribir. Ahora, por ejemplo, otros libros, podemos decir que Pablo en algunas ocasiones tal vez escribió desde Corinto, tal vez desde otra ciudad, y eso nos ayuda a entender cómo estaba la situación en ese momento, tanto en la ciudad donde se escribió, como también a dónde estaban las personas a quienes les estaba dirigiendo la carta. Acuérdense que a veces Pablo estaba en una parte y enviaba la carta a Corinto, por ejemplo. La cuarta pregunta, hermana Chanti, ¿cuál es? Cuarta pregunta. ¿En qué momento fue mencionado? Muy bien, ¿en qué momento? Estamos hablando de un momento justo. Un momento justo. Podemos decir nosotros, pues había condiciones en aquel tiempo. No, pero espérame. ¿En qué momento exacto? Estoy hablando en qué momento exacto. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto podemos encontrar en la Biblia un pasaje que nos diga algo, lo que sea, lo que tengan en mente, y uno ya le da una interpretación. Pero si estamos analizando o otra persona lo analiza mejor, no va a decir, espérame, sí, eso es lo que significa, pero chécale lo que dice acá, a un momento antes dijo esto otro. Entonces, esto significa algo distinto a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, si agarramos el pasaje solo, o la palabra, o la frase, es como, por ejemplo, en Mateo capítulo 19:9. Si quieren, no la habla solamente como un ejemplo. Mateo capítulo 19, versículo 9. Ahí encontramos bueno, no nada más el versículo 9, sino el contexto ahí que encontramos que Jesús está hablando del divorcio, del adulterio, de esas cosas. Y hay algunos pedazos aquí, o algunas porciones, perdón, donde tenemos que considerar que un momento antes Jesús dijo otra cosa. Por ejemplo, podemos encontrar ahí en el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Y alguien se agarra esa palabra y dice, no, sí es cierto, no conviene que se casen. No, espérame. Hay que ver que más adelante está diciendo de aquellas personas que tienen, por ejemplo, algún problema, por ejemplo, y que la situación es mejor para que no se casen. Entonces no está diciendo no se casen, no está diciendo es pecado casarse, no. Está dando a entender que en cierto momento es importante, se puede hacer, y en cierto momento no. Otro pasaje, hay un texto, se los he mencionado antes, donde dice, es en Corintios, donde dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Si agarramos esa frase así, pues decimos, uy, pues somos dignos de lástima. Pero ya analizando el punto, nos damos cuenta que eso no me está diciendo. Me está dando a entender que si yo solamente creo en Cristo sin que Él hubiese resucitado, o si solamente creo en Cristo sin hacer yo algo, entonces soy digno de conmiseración. Esa frase donde dice, o la pregunta que les puse, ¿en qué momento fue mencionado? Porque el autor, ya sea Pablo, ya sea Pedro, quien sea, pudo haber dicho algo, pero cambia a veces alguna frase, alguna palabra que nos dice algo a simple vista, pero al considerar lo que dijo unas palabras antes, unas letras antes o unos versículos antes, cambia todo eso, ¿verdad? Cambia todo eso. Así que a eso me refiero con el momento en que fue mencionado. Ya no digo el momento general, no, pues fue ya por la época de los filisteos, no, fue la época de los romanos, no, esa época duró muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de momentos antes o versículos antes para podernos dar a entender un poquito mejor. Fíjense la siguiente, por consiguiente, el intérprete debe tratar de olvidar el momento y las circunstancias actuales. Nos regresamos. Fíjense, ¿quién escribió? Pues no lo está escribiendo ahorita. ¿A quiénes? Bueno, esas personas no están aquí de momento, no, fue antes.
¿En qué lugar? Bueno, no es aquí, etcétera. Entonces necesitamos tratar de olvidar el momento y las circunstancias actuales y trasladarnos a la posición histórica del autor. Por eso a esta parte le hemos llamado que es histórico gramatical, porque la historia tiene mucho que ver para poder nosotros entender la situación. Creo que en un momento más, con lo que vamos a seguir viendo, vamos a ampliar más el panorama. Así que si el hermano Oscar, por ejemplo, quiere interpretar un pasaje bíblico basándose en nuestra cultura actual y basándose en nuestro tiempo, pues hay mucha probabilidad de que le fallemos. Otra cosa es la aplicación, ahí es diferente, ¿verdad? Porque sí tenemos que aplicarlo a nuestros días, pero no lo puedo interpretar conforme a lo que vemos hoy. Entonces hay que trasladarnos. Ahora, quiero que, por ejemplo, se imaginen ustedes, por poner un ejemplo, podría ser Sansón, ahí en Jueces capítulo 13, cuando derriba aquel lugar, aquel edificio grande. ¿Cómo se imaginan? Díganme algo que tengan en mente, tratándose de trasladar a aquel tiempo. Imagínense que es una imagen, es una foto que están viendo ahí. ¿Qué ven en esa foto que no está ahorita en realidad? No la tenemos en papel, está en la mente. ¿Qué ven? Era una construcción grandísima. Una construcción grandísima. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué estaba haciendo la gente? Divirtiéndose con Sansón. Se estaba divirtiendo con él, ¿verdad? Y otros divirtiéndose por separado. ¿Cómo se imagina la vestimenta? Saco, corbata, traje. No, muy antigua. Muy antigua, ¿verdad? Nos podemos imaginar tal vez que traían túnicas. A lo mejor, ¿cómo se imaginan? ¿Traería unos tachones de fútbol? ¿Traería unos tenis? Se usaba sandalias, ¿no, hermano? Sandalias, ¿verdad? O a lo mejor él andaba descalzo, probablemente. Bueno, el pasaje no sé si lo dice, pero todos esos detalles son importantes a considerar, que cuando Pablo está hablando, mande hermano. Una cultura muy diferente. Una cultura muy diferente, muy bien, etcétera. Y hay que trasladarnos entonces a la posición histórica del autor, mirar a través de sus ojos y darnos cuenta del ambiente en el que actuó. Por ejemplo, ahí en el caso de Sansón, es un ambiente muy distinto al que podemos ver, por ejemplo, de Noé cuando está, por ejemplo, construyendo el arca, ¿verdad? Nos imaginamos con aquella ropa todavía más antigua, ¿verdad? Que la que podríamos imaginarnos de Sansón, aunque no podemos saber exactamente, aunque tal vez hay algunas evidencias arqueológicas de que las hay, ¿verdad? De algún tiempo bíblico, al menos de la época de Cristo. Entonces tenemos que trasladarnos como si ustedes estuvieran ahí adelante con ellos, o como si estuviéramos viendo una película, pero más aún como si estuviéramos nosotros ahí directamente, ¿verdad? Hay que trasladarnos y ver a través de sus ojos. Darnos cuenta del ambiente, sentir con nuestro corazón y así sus emociones. ¿Cómo se imaginan que estuviera la emoción, por ejemplo, de Moisés cuando se abrió el mar? ¿Cómo se lo imaginan? La emoción que tenía él. Porque hay diferentes emociones: tristeza, coraje, enojo, felicidad, alegría, etcétera. ¿Cómo se imaginan la emoción que tenía Moisés cuando se abrió el mar rojo? Pues Creo que la felicidad, ¿no, hermano? Felicidad. ¿Qué más dijeron, perdón? Sorpresa. Sorpresa. Entonces, y a lo mejor como que un cúmulo de emociones, de verdad. No sé si me están viendo, no sé si me ven. Sí. Bueno, imagínense, alguno de lo que hacemos es, ¡oh! ¿Verdad? Y si es algo así tan impresionante que, ¡ay! Hasta a lo mejor lagrimeas, ¿verdad? Probablemente así pasó, no nada más con Moisés, con tanta gente, ¿verdad? Acuérdense que estaban en un momento primero terrible, que acaban de salir de Egipto y ahora estaban frente al mar y atrás vienen los egipcios tras de ellos. ¿Cómo estaría Moisés en ese momento y cómo estaría la gente?
Con angustia y con sorpresa a la vez. Angustia. Sorprendidos de ver y angustia porque lo seguían. Ok, de verlo del mar. Imagínense que todavía no han visto que el mar se abre. Angustia, desesperación, Sí. tal vez ya se sentían muertos, no, hombre, somos hombres muertos, o nos van a llevar otra vez. Atrapados. Esclavos, estamos atrapados, y me imagino yo que gente llorando, y de repente se abre el mar y cambia completamente el ánimo de todos, riendo, a lo mejor algunos, pásenle por aquí, bueno, bien contentos. Entonces, eso es importante, que nos traslademos nosotros a ese momento, y cuando dice asir de sus emociones, significa tomar esas emociones para nosotros. Una vez el hermano David predicó un tema y se metió muchísimo en el tema, como debe ser, ¿verdad? Pero el hermano tenía esa capacidad, tiene esa capacidad de meterse mucho en el tema, y estaba hablando de los muros de Jericó, y ninguno de ustedes dijo eso porque todos son más nuevecitos. Después lo volví a predicar, pero ya un poquito distinto. Pero cuando estaba hablando de los muros de Jericó, empezaba a hablar y hasta bromeaba ahí en la predicación. Bromeaba en el buen sentido, ¿verdad? Como no de mofa ni nada de eso, sino que a lo mejor los que estaban arriba, como centinelas, viendo al pueblo que daba vueltas, mira estos locos, ¿qué traen? Mira, ahora hasta parecen hormiguitas dando vuelta. Y luego de repente, en la última vuelta, que empiezan a gritar, ¿verdad? Y el hermano David, me acuerdo que decía, como si él estuviera ahí, él mismo, como en el ambiente, decía, griten, griten, y los dos, él mismo gritaba, griten, o sea, el hermano bien metido ahí. Y cómo estábamos nosotros viendo al hermano, era bien sorprendidos del sermón. Y hay una parte donde se tiene que oír el cuerno, y el cuerno, y el hermano lo hace, pero bien fuerte, bien largo, y al final termina bien finito, y rojo el hermano, colorado. Un hermano nos dijo, un estudiante, Marcelino Rodríguez, de aquellos años, alguien tenía una camisa roja y estábamos platicando de eso, y dice, mira, así como este color estaba el hermano. ¿Por qué? Porque está bien metido en eso, y eso es lo que debemos hacer para poder entender y sentir las emociones de ellos hasta donde nosotros podamos, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Bueno, entonces, esto lo escribe un personaje y nos dijo esto. Por consiguiente, el intérprete debe tratar de olvidar el momento y circunstancias actuales y trasladarse a la posición histórica del autor, mirar a través de sus ojos, darse cuenta del ambiente en que actuó, sentir con su corazón y así sus emociones, ¿verdad? Así sus emociones. Bueno, vamos a continuar. Así que cuando lean, métanse al pasaje, métanse ahí como si ustedes tuvieran un ladito de Moisés o de Pablo, del que escriba, ¿verdad? Se llama interpretación histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Déjenme hago un momento esto por acá. Se llama interpretación histórico-gramatical, ya que no solo, aquí faltó la N, ya que no solo debemos de ocuparnos en la cuestión gramatical característico del idioma original en que fue escrita la Biblia. Es decir, no nada más es, mira aquí la palabra griega es esta y significa esto y puede significar esto otro y aquello, pero con el prefijo tal significa esto otro, etcétera. Eso es importante, pero no es nada más es eso, ¿verdad? No es nada más eso, sino que también aquí tenemos que ocuparnos de las situaciones históricas que rodean a dicho pasaje. Las mismas palabras pueden tener diferente significado en un lugar y en una época diferentes. Por eso se requiere un análisis histórico del pasaje. Y lo que vamos a ver está muy relacionado con esto. Elementos a considerar en la interpretación histórico-gramatical. Elementos a considerar en la interpretación histórico-gramatical. Fíjense lo primero que vamos a considerar. Hermano Oscar, ¿cuál es lo primero? La ocasión. La ocasión. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos hace un momento de el momento, ¿verdad? El momento en el que se hablaba. La ocasión. Esta ocasión puede ser un poquito más amplia que el momento.
Es decir, estaba en tal lugar, más bien en tal situación. ¿Cómo fue ese momento? Y por eso dijeron tal cosa, etcétera. La siguiente, hermana Chanti. La individualidad del escritor, ejemplo, el rey David. Muy bien. Eso también tenemos que considerarlo. La individualidad del escritor. Eso tiene mucho que ver con el siguiente, que son las necesidades del escritor. Pero en este caso, la individualidad del autor. En el video veíamos algo que siempre hemos enseñado, que Dios inspiró la Biblia, y no lo enseñamos nosotros, sino la Biblia nos lo enseña, que Dios inspiró la Biblia, pero no le quitó a los escritores su estilo personal. Por eso tenemos que considerar que Pablo escribe diferente que Juan escribe diferente que Lucas escribe diferente que David escribe diferente que Moisés, etcétera, porque cada quien tenía su propia personalidad. La individualidad no se lo quitó Dios. Por ejemplo, no podía escribir del mismo estilo, por decirlo así, un primer ministro tan preparado como fue Daniel, como podía escribir, por ejemplo, un pescador que fue Pedro, o no podía escribir Pedro tampoco al mismo estilo que estaba escribiendo que es Mateo, un cobrador de impuestos. O sea, la preparación es distinta, el tiempo es distinto también, incluso, perdón, el idioma cambia. Antes en español, por ejemplo, se usaba palabras así como estas, y díjole, y hablóle, y comentóle, en vez de le comentó, le dijo, se usaba así, algo así. Por ahí tengo unos libros, no me acuerdo si alguien me mencionó que tiene por ahí los libros de Flavio Josefo, y ahí encontramos que ese español, pues un español más antiguo. Por ejemplo, cuando tú traes monedas, pues, o billetes, tú dices, este es el dinero, aunque sean 2 billetes, 10 billetes, y en ese español decían los dineros, no es en el dinero, es en los dineros. Y otros pasajes, por ejemplo, si mal no recuerdo, ahí encuentro una palabra varias veces que dice la palabra harto liviano, como que está diciendo harto es mucho y liviano es mucho, o sea, liviano es ligero, ¿verdad? Como dando a entender, es muy liviano. Entonces, en cualquier idioma pasa lo mismo. Entonces, es importante considerar, pero la individualidad del escritor, por ejemplo, el rey David, que puse ahí, cuando está escribiendo él el Salmo 150, pues podemos darnos una idea de cómo sería el ánimo que él estaba teniendo al escribir el Salmo 150, por ejemplo, por poner alguno, ¿verdad? Cada uno es distinto, pero en el Salmo 150 habla, por ejemplo, de la alabanza. Yo me imagino una actitud muy positiva del rey David, etcétera, pero cuando escribe otras cosas, por ejemplo, cuando habla cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, pues ahí su individualidad era distinta, ¿verdad? Estaba bajo otro ánimo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo consideramos en la necesidad del escritor, en la individualidad del escritor también. ¿Cuál es la siguiente, hermana Sonia? Necesidades del escritor. Ok, ¿y la que sigue? Medio ambiente, Uy, ay, espérame, déjame lo volteo porque está bien chiquita la letra. ándale. Peculiaridades de la época. Muy bien, gracias. El medio ambiente, ¿verdad? El medio ambiente donde está escribiendo uno y otro es diferente. Y le pongo ahí las peculiaridades de la época, es decir, no era igual la época cuando escribe, por decirlo así, el apóstol Pablo, que cuando escribe Mateo. La época era muy distinta a cuando escribió Moisés, y aún lo de Moisés pudo haber escrito en diferentes épocas. También ahí puede caber lo de si es el tiempo de los patriarcas, la edad patriarcal, si era la edad mosaica, la era cristiana, y además peculiaridades más cercanas a la fecha de ese medio ambiente. Ahorita vamos a ver ahí algo más. Y también la relación escritor-audiencia, es decir, ¿quién le dijo? Al que dijo fue el papá y se le dijo al hijo. Al que lo dijo fue el esposo y se lo dijo a la esposa. Al que lo dijo es Moisés y se lo está diciendo a Dios.
Es decir, eso es la relación escritor-audiencia. ¿Quién y a quién le dijo en ese momento en particular? Le habló Moisés a Aarón, por ejemplo. Le habló Pablo a Bernabé. Le habló Jesús al joven rico, ¿verdad? Eso es importante. No solamente del escritor, sino también del que está hablando. Por ejemplo, en este caso es Mateo, que Mateo habla más si mal no recuerdo, a judíos, pero aquí hay que considerar todavía más cerrado el caso, porque cuando Jesús está hablando, por mencionar alguno, con el joven rico, los escritores no están diciendo sus palabras, sino las palabras de Cristo hacia el joven rico, ¿verdad? ¿Cómo le dijo Cristo y a quién se lo dijo? Pues se lo dijo al joven rico. ¿Y quién lo escribió? Pues lo escribió Mateo, Marco, el que lo haya escrito, ¿verdad? También tiene que ver mucho la nacionalidad. Era judío, era gentil, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque también tiene que ver el idioma. De acuerdo a la nación, pues tiene mucho que ver el idioma que está utilizando. Obviamente ya sabemos que aquí es hebreo, es griego, mayormente, ¿verdad? Mayormente. La nacionalidad. Y por último, ¿a quién no le he preguntado que nos lea la última? Idioma. El idioma, muy bien, el idioma que tiene que ver mucho con la nacionalidad, ¿verdad? Ahora, fíjense lo siguiente, pero con semejante conocimiento, si usted y yo ya checamos, mire, todo eso lo que vimos anteriormente, si nosotros ya sabemos quién escribió el mensaje, a quién o a quiénes se le dirigió, en qué lugar fue escrito, en qué momento fue mencionado, que tiene mucho que ver con esto, con la ocasión, con la individualidad del escritor, con las necesidades del escritor, con el medio ambiente, la relación escritor-audiencia, la nacionalidad, el idioma. Si nosotros tenemos un panorama general de todo esto, nosotros vamos a estar habilitados más para poder hacer una mejor interpretación. Miren, volviendo al medio ambiente, peculiaridades de la época. Ahí les puse una nota al pie de página, ahí donde dice peculiaridades, tiene un número 1 pequeñito, y a mero abajo de la diapositiva, ahí ahí está el 1 otra vez. Tiempo de paz, fíjense, estamos hablando de las peculiaridades de la época o el medio ambiente. Tiempo de paz, algunos escritores escribieron en tiempo de paz. Otros en tiempo de hostilidad, y le puse ahí varias cosas que son primas hermanas, ¿verdad? En tiempo de hostilidad, de cautividad, de opresión, de exilio, con Egipto, con Filistea, con Babilonia, con Persia, con Roma, etcétera, que de alguna manera afectaron al pueblo de Israel. Y la época es importante, esas son las peculiaridades. Por ejemplo, yo me imagino a Ezequiel escribiendo como con desesperanza, es decir, como falto de esperanza, y no porque la tuviera, sino que de alguna manera él está lejos de su ciudad, lejos de su nación, lejos de adorar a Dios como lo hacían en Israel, etcétera. Por ejemplo, el salmo que les predicaba hace tiempo, creo que el 134, si mal no recuerdo, donde está basada esa canción que se llama Los ríos de Babilonia, y ahí les mencionaba, si ustedes se acuerdan, que la gente, 137, perdón, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantaos alguna de los cánticos de Sión. Y luego pregunta el escritor, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová? ¿En tierra de extraños? Ellos estaban no en tierra de extraños de vacaciones, ni viaje de negocios, ni viaje de placer, sino que estaban en una situación muy difícil. Este salmo, por poner un ejemplo, no es un salmo de David. Según se cree que pudo haber sido alguna persona que estuvo en la época de la ocasión donde Babilonia lleva cautivos a Israel, que se lo llevó en 2 ocasiones, ya sé cuando se llevó a Ezequiel, cuando se llevó a Daniel, fueron diferentes años, creo que 11 años de diferencia, algo así.
No me acuerdo muy bien esa parte, pero creo que es así. Y se cree que alguna persona de entonces pudo haberlo escrito. Y yo creo que más relacionado con Ezequiel, puede haber sido incluso Ezequiel, o alguien que estaba ahí, porque dice Ezequiel que estaban junto al río Quebar, ahí todos los que estaban exiliados, y hay vestigios históricos de que junto a ríos de Babilonia, ríos naturales, pero también ríos artificiales, hay vestigios de que ahí vivió gente judía. Bueno, entonces, eso es lo que les digo de hostilidad, cautividad, opresión, exilio, ya sea cuando estuvieron en Egipto, Moisés, por ejemplo, o no directamente en ese lugar, sino oprimidos por ellos, por ejemplo, por los filisteos, por Babilonia, Persia, Roma, o también en tiempo de escasez. En la Biblia encontramos varias veces donde hubo hambre. Si mal no recuerdo, en Génesis encontramos, si no estoy mal, 2 o tal vez 3 veces donde hubo hambre en la tierra. Y una de ellas fue la que causó que Jacob y sus hijos se fueran a Egipto y luego ya creció como nación. Las condiciones políticas, todo esto va dentro del medio ambiente. Las condiciones políticas de Israel, por ejemplo, no eran lo mismo cuando eran gobernados por jueces, tampoco era lo mismo cuando eran gobernados por reyes o cuando incluso había ingobernabilidad. También llegó a pasar algo por el estilo. Así que todo eso es importante que nosotros lo consideremos. ¿Tiene alguna pregunta hasta lo que hemos visto? ¿Algún detalle que digan, hermano, me gustaría saber un poco más de esto? ¿O que quieran poner algún ejemplo incluso? Dijo el hermano David, tienen medio segundo. Ok, bueno, vamos a continuar. Ya casi acabamos nuestra clase. Poesía hebrea. Vamos a hablar así muy brevemente la poesía hebrea, perdón. Esto básicamente lo vamos a ver la próxima semana. Y ahorita le voy a leer, bueno, si acaso no tengo el problema ahorita de la que les decía ahorita a la hora que comparto pantalla. La poesía hebrea. Son 5 libros bíblicos conocidos como libros poéticos. Creo que eso ya lo saben. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y a veces creemos que nada más ahí está la poesía hebrea, pero no. Su redacción es en su totalidad, o al menos en un gran porcentaje, es poético, el escrito de estos 5 libros. Sin embargo, no solamente vamos a encontrar poesía en estos 5 libros. Se cree, hermanos, que alrededor de la mitad del Antiguo Testamento, fíjense cuánto, a la mitad o casi la mitad del Antiguo Testamento es poesía hebrea. Es decir, podemos ver un libro que no es un libro profético, o no, sí, poético, perdón, y sin embargo ahí, aunque no es un libro poético, hay algo de poesía. Por ejemplo, el canto de Moisés y María va dentro de esta área. Puede incluir esta poesía del Antiguo Testamento en los libros históricos incluso. Abundan vibrantes discursos, odas. Las odas venían siendo como tipo un cantar que al final de cuentas tenía un objetivo de alabanza. Piezas líricas, salmos o fragmentos de canto. Todo eso lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, no solamente en los 5 libros poéticos, sino que en toda la historia, en todo el Antiguo Testamento, podemos encontrar algo acerca de la poesía hebrea. Ya sabemos que la poesía hebrea tenía muchas características, que si Dios quiere la otra semana veremos algo de ello, pero no era como nuestra poesía, ¿verdad? Una poesía podría ser en nuestro tiempo, ¿verdad? Algo que rima, ¿verdad? Y tiene métrica. Los que han estudiado eso, pues tal vez alguno de ustedes nos sabe decir más acerca de eso, pero en la poesía hebrea era distinta. También tenía sus reglas, claro que sí, pero era distinta. Nosotros siempre queremos que en poesía, que este renglón, nos saltamos uno y en el que sigue ya hay una rima, pero el que me salté tiene rima con el otro que viene abajo, ¿verdad? La poesía hebrea es un poquito distinto, y lo vamos a considerar. Y esto es parte, hermanos, precisamente es parte de lo que les menciono sobre
que no podemos interpretar las escrituras exactamente de la misma manera, dependiendo mucho, tiene que ver aquí si lo que estamos viendo es poesía, si lo que estamos viendo es historia, si lo que estamos viendo es alguna otra forma. Fíjense, cuando veamos más adelante, vamos a ver que hay parábola, por ejemplo, hay símiles, hay, hay anécdotas, se me fue ahorita las palabras, sinécdoque, perdón. Metáfora y Metáfora, fábula. Y cuando decimos fábula, no vayamos a pensar que, por ejemplo, no, hombre, la Biblia es una fábula, no, sino que hay ciertas porciones donde la Biblia, el escritor recurre a alguna parte que es una fábula, ¿verdad? Déjenme leer algunas cosas, esto no lo tengo ahí para compartir. Bueno, déjenme ver si puedo, les comparto aquí. Déjenme ver para no batallar mucho. Creo que sí. ¿Sí alcanzan a ver eso? Sí. Ok. Fíjense, solamente le voy a leer lo que está subrayado ahí en amarillo. Vemos pues que un buen canon de interpretación debe tomar muy en consideración la persona y las circunstancias del autor, la época y el sitio en que se escribió, y la ocasión y los motivos que le movieron a escribir. Recuerden la personalidad, la individualidad del escritor. Ahora lo siguiente, un poco más abajo. Si bien es cierto que la Biblia debe interpretarse como otros libros y que por consiguiente su estudio está sujeto a las leyes de la hermenéutica general, tenemos también el hecho notable de que bajo muchos aspectos es un libro diferente a todos los demás. Contiene muchas revelaciones presentadas en forma de tipos, símbolos, parábolas, alegorías, visiones y sueños. La poesía de los hebreos es, en sí misma, un estudio especial y sin familiarizarse con su espíritu y elementos formales, nadie tiene la competencia necesaria para apreciarla o exponerla. La siguiente parte. Y qué riqueza de lenguaje figurado hallamos en la Biblia. Dice cierto autor, estoy persuadido de que esta obra, es decir, la Biblia, enteramente aparte de su origen divino, es decir, si nosotros no consideramos la parte divina, aún así, contiene la más verdadera sublimidad y más exquisita belleza, más pura moralidad, historia más importante y tonos más finos de poesía y de elocuencia que lo que pudiera extraerse de todos los demás libros, sea cual fuere la época o el idioma en que hayan sido escritos. Además, la Biblia es un libro de texto de religión y su principal valor resalta en el hecho de que es divinamente adaptado, para enseñar, para censurar o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según de Timoteo 3:16. Fíjense esta otra parte, ya casi acabamos. También debe observarse que las Santas Escrituras son así como épocas, repito esta parte. También debe observarse que las Santas Escrituras son así como épocas. En estos libros hallamos incorporados biografía, historia, ley, rituales, salmodias, dramas, proverbios, profecía, apocalipsis y epístolas. Algunos fueron escritos por reyes, otros por pastores, por profetas, etc. Esta parte cabe lo de la personalidad del autor. Fíjense, un profeta, un pescador, un rey, un pastor, pues tienen diferente preparación. Un escritor fue cobrador de impuestos. Otro era fabricante de tiendas, otro médico. Vivieron y escribieron en varios periodos, lo que le decía hace un momento acerca de la ocasión, el tiempo, las circunstancias políticas. Algunos de ellos separados por muchos siglos de otros, como también estaban muy distantes entre sí sus sitios de residencia, tales como Arabia, Palestina, Babilonia, Persia y Asia Menor, Grecia, Roma. Y no había de que, ¿sabes qué? Me le mando un WhatsApp al apóstol Pablo para que me conteste una duda. No había nada de eso.
En estos libros se refleja las antigüedades y civilizaciones variantes de diferentes naciones, y cuando no se conoce el nombre de un autor, por lo común no es difícil, mediante sus declaraciones o alusiones, descubrir aproximadamente la época y las circunstancias en que escribió. Esta última parte, ¿verdad? Tiene mucho que ver con las circunstancias, con todo lo que estaba alrededor de él, que dice ahí el autor, ¿verdad?, de estas notas, que aunque a veces no sabemos quién lo escribió, a veces no es difícil saber quién lo escribió, pero lo poquito que sepamos de él, sus escritos me van a dar una idea de qué es en realidad lo que estamos ahí, viendo, qué época, cuál era la circunstancia por las cuales ellos estaban pasando en aquel momento, ¿verdad? Así que vamos a considerar, por ejemplo, nuestro propio estado de ánimo para darnos cuenta que es distinto. Una vez le aprendí a mi papá que una rayita, una línea, quiere decir mucho. Si ustedes dibujan una carita con sus ojos, una bolita, de verdad, una bolita de nariz y una raya así curveada hacia abajo, ¿cómo está la carita? Triste. Triste. Y si la volteamos, en vez de así está la línea hacia arriba. Alegre, Alegre. Si la ponemos así derechita, enojado. Normal. enojado o serio, ¿verdad? Entonces, se nos nota a nosotros. Se nos nota, si por ejemplo, vamos a suponer que el hermano César siempre llega bien contento a la iglesia. ¡Uy, qué padre! Ya llegué. Iglesia de Cristo, reanímate, vamos a entrar. Pero una de esas llega y va así caminando con la cara hacia abajo. Oye, César, trae algo trae César, ¿verdad? Se nota cuando alguien está así. ¿Se acuerdan? La Biblia menciona también, por ejemplo, el semblante de Caín, decayó su semblante. Entonces, tiene mucho que ver la personalidad de cada quien. A lo mejor puede llegar con Abraham y le hago una broma y el hermano Abraham, ¡ah, tú! Pero el otro día llegó Abraham con otra actitud, algún problema que trae, y le hago la broma. Está bueno, hombre, ya está bien. Se ve la diferencia. Y los autores, igual que nosotros, pues también tenían su tiempo en la cual pues andaban de diferente estado de ánimo, pero siempre positivos porque estaban escribiendo lo que Dios estaba diciendo. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy? Todo claro. Ok, bueno, vienen las preguntas. Vamos a ver una pregunta importante que podría hacer. Díganme algunas cosas a considerar respecto al texto bíblico. Ahorita vimos varias. Lo vimos en 2 diapositivas que van una de la mano de la otra. Así que no se preocupen si revolvemos una con la otra. ¿Qué cosas hay que considerar? Pueden verlo si lo apuntaron. Pueden verlo ahí en sus notas. La cosa es que estemos al tanto de lo que estamos escribiendo, ¿verdad? ¿Qué cosas a considerar tenemos que tener? Y que me lee la explicación, así muy breve. ¿Quién escribió el mensaje? Ok, ¿quién escribió el mensaje? Bueno, ahí no hay mucha explicación, ¿verdad? ¿A quién o ¿Sí, hermana? a quiénes fue escrito? Ok, ¿a quién fue escrito? ¿Alguien más? ¿Cómo, hermano? ¿En qué momento fue mencionado? Ok, ¿en qué momento? ¿Verdad? Tiene mucho que ver el momento, ¿verdad? Inmediato, ¿verdad? ¿Algo más? Ya no vi a Santiago, ¿se fue a Santiago? Yo creo que sí tuvo que salir Santiago o algo. ¿Algo más de esa parte que vimos? ¿En qué lugar fue escrito? ¿En qué lugar? ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿En qué lugar fue escrito? ¿Qué más? ¿Qué les parece si consideramos las condiciones políticas? O que vendría siendo en las notas que acabamos de ver, más que condiciones políticas, estamos hablando de la situación general por la que estaba pasando en ese tiempo, en ese momento. Estamos hablando de
el medio ambiente, las peculiaridades de la época, que son distintas dentro de la misma Biblia y son distintas a las que estamos viendo nosotros también en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, básicamente es eso que debemos nosotros de tratar de considerar a la hora de estudiar la Biblia. Así que la otra semana vamos a ver de la poesía hebrea y vamos a empezar a ver, hermanos, ya algunos géneros literarios, si Dios quiere, la próxima semana. Y bueno, la poesía es uno de ellos, la profecía es otro, la historia es otro, pero vamos a estar viendo ya más a detalle qué tipo de escritura usó alguno de los escritores, valga la redundancia, que si usó aquí una parábola. A veces creemos que parábolas nada más las usó Jesús, pero no, también en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas parábolas y todo eso que vamos a ver si Dios quiere. ¿Preguntas hasta lo que vimos el día de hoy? No. Ok, bueno, vamos a hacer la oración. Y la clase pasada la grabé, pero no he tenido chance de subirla. Lo que pasa es que yo trato de editarla. Yo la podía subir así nada más, pero ya ven que a veces nos hace una pregunta, pero en ocasiones, y ahí se los voy a enviar para que lo tengan ahí para repaso. Sí, hermano, porque a mí me falta la de la semana pasada. Usted fue la que me dijo, Sí, hermano. yo sí era usted, Sí. la hermana Rosita, que me había pedido, pero yo se las envío en esta semana, si Dios lo permite. Y faltó lo de Gracias. la revista, nunca la mandó. No se las envío lo de la revista. No, no la mandó. Me hubiera hecho para pausarle ahí porque ya se oyó todo. Ahorita se las envío. Yo creía que sí se las había enviado. Ahorita tenía en mente que se las había enviado. Pero qué bueno que me recordó. Esas se las envío en un ratito más. La revista y esta otra, la que estamos viendo en PowerPoint, de todo modo se la va a pasar, pero quiero ponerle algunas otras cosas ahí para que aunque no lo hayamos visto en clase, ustedes lo tengan como un repaso. De todos modos, en esta semana se los pongo. Y recuerden, ese archivo de PowerPoint, lo que les envíe no es el definitivo, le estamos agregando y 2 o 3 semanas más va a tener más contenido, ¿verdad? Bueno, si no hay más, vamos a orar y con esto terminamos. No sé si alguno de los hermanos quiera dirigirnos en la oración. Sí, hermano. Ok, muy bien. Le encargo, hermano, que ore por la hermana Blanca Mesa. Es una cuñada que está un poquito enfermita. Blanca Mesa. Gracias. Bueno. Es ¿Dónde? es cuñada, hermano. Sí, hermano, esa es hermana de mi esposo. Cuñada tuya. No la escuché. ¿Cómo dijo, hermana? Bueno. Sí, es su cuñado. Ah, sí. No, hermano. Sí, es hermana de mi esposa. Sí, hermana de mi esposa. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la tarde, ante Dios, damos gracias por la vida y la salud. Gracias por habernos permitido terminar con bien este curso, Padre, de hermenéutica. Aplicamos que usted nos siga bendiciendo, siga nos dando la sabiduría adecuada en tu Dios, para que podamos ir entendiendo más de tu santo consejo en tu Padre Celestial, y rogamos que bendiga a cada uno de nosotros, bendito Dios, que estamos en este curso. Bendiga a nuestro hermano Jorge Garza, a la paciencia, Padre, como siempre lo ha hecho con él. Y ahora en tu Dios rogamos también por Blanca Mesa. Usted conoce la situación que está pasando en tu Dios, sea cual sea la necesidad que está padeciendo. Sé con ella en tu Padre Celestial, suple las necesidades que adecuadamente Dios que ella requiere. En tu Dios nos quedamos en sus divinas manos también, Padre. También rogamos por aquellos de nuestros hermanos enfermitos, con cada uno de ellos. Bendíceles grandemente y ayúdeles en dolencias, en todo lo que están padeciendo. En tu Padre Celestial, cuídanos, protégenos de todo mal, de todo peligro, y así rogamos en el santo y bendito nombre de su Hijo amado. Amén. No sé si para ustedes, pero a mí se me distorsionó al final. No sé si
si a ustedes se les distorsionó la voz, pero estuvo bien de todos modos, sí alcancé a oír en el nombre de Cristo. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Dios les bendiga. Recuerden que hay reunión esta tarde. Que el Señor los bendiga. Estamos en contacto. Sonrían para la foto. Eva, sonrían para la foto. Sonrían, dijo uno, sonrían como si fueran felices. No se crean. Eva. 1, 2 y 3. Ahí quedó. Bueno, Dios les bendiga, Gracias. hermanos. Que estén muy bien. Yo se portan bien si lo invitan. Dios les bendiga.